Hola, el día de hoy me decidí a grabar el video contándoles cómo fue que me enteré que estaba embarazada a mis 17 años. Pues todo fue en el año 2017. Entonces, por octubre más o menos, yo empecé a sentirme un poquito mal. Tenía yo náuseas, solamente por la mañana. Y tenía, sí, solamente náuseas y mareos. Pero no pensé que fuera embarazo porque en ese mes para mí fue menstruación, pero después me enteré que era el sangrado de implantación, que a veces se puede confundir con la menstruación, y eso fue lo que me pasó a mí, lo confundí. Entonces, pues yo lo hice a un lado, yo dije pues que no estaba embarazada por lo mismo. Entonces, para esto yo ya le había dicho a mi novio, cuando tenía yo la sospecha, antes de que pasara eso del sangrado, yo le había dicho que me comprara una prueba de embarazo. Y después, cuando fue como 2 días antes de que tuviera yo mi sangrado, entonces yo le dije que ya no me comprara nada porque ya me había bajado. Pero para esto, este sangrado solamente me había durado 2 días, cuando normalmente a mí mi periodo me dura entre 4 o 5 días, y esa vez solamente fueron 2 días. Así que se me hizo, pues dije, a lo mejor algo pasó o no sé, pero no pensaba yo que estuviera embarazada. Entonces mi mamá también empezó a notar que empecé a bajar de peso, porque no me daba asco la comida como tal, pero no me daba hambre. Y lo que sí era que me daba mucho sueño. Entonces había ocasiones en las que yo llegaba de la escuela y prefería yo irme a dormir que comer. Entonces fue cuando mi mamá dijo, sí me preguntó que si estaba yo embarazada. Y yo le dije que no, que tenía yo pocos días de que había pasado mi periodo. Entonces, pues todo tranquilo, y también no soy una persona regular, o sea, era yo irregular, me podía bajar un mes sí y un mes no, etcétera. Entonces, pues sí, pasó noviembre, y en diciembre mi mamá sí se empieza a preocupar porque ve que empieza a bajar mucho de peso y que nada más quiero estar durmiendo. Pero yo también, pues yo le echaba la culpa a que había estado presionada, porque yo para esto estaba yo en quinto semestre de preparatoria y tenía yo exámenes. Entonces estaba yo estresada y me quedaba yo a estudiar hasta tarde, y pues yo decía que por eso tenía yo mucho sueño. Entonces llega finales de noviembre y me dice mi mamá que me va a llevar al doctor porque ya no se le hace normal que yo tenga tanto sueño y que esté yo bajando mucho de peso. Entonces mi mamá decide llevarme al doctor y vamos con el doctor el día 1 de diciembre. Entonces me dice el doctor que cuando fue mi fecha de última regla, y yo le digo que fue en octubre porque yo pensé que era mi fecha de regla. Entonces, pues me empieza a revisar y me dice que me va a hacer un ultrasonido para ver que todo esté bien. Y fue cuando obviamente iba mi mamá conmigo, y y pues pasa conmigo a donde está la sala para hacer los ultrasonidos. Pasamos y me dice que me acueste, me empieza a revisar y se queda callado el doctor, y es cuando me dice que estoy embarazada. Entonces yo le digo, pues es que no puede ser posible porque no, o sea, yo apenas tuve mi periodo, etcétera. Y me dice, sí, y ya tienes 12 semanas, que son 3 meses. Entonces, cuando fue mi fecha de periodo, pues no era mi periodo, había sido el sangrado de implantación, que fue cuando el doctor me explicó que a algunas personas, no a todas, es lo que les pasa y lo solemos confundir con la menstruación. Entonces, pues yo tenía miedo hasta de voltear a ver a mi mamá, porque dije, ahorita me va a regañar, me va a dar una cachetada o qué sé yo. Pero mi mamá sí, al momento de cuando yo la volteo a ver, pues sí estaba muy enojada.
y, y pues me dijo que le teníamos que decir a mi papá. Yo la verdad sí tenía miedo de decirle a mi papá porque yo sentía que él es el que se iba a enojar más. Entonces yo le decía a mi mamá que no, que me diera tiempo para hablar con mi papá porque yo sí tenía miedo. Y bueno, entonces salimos con el doctor, mi mamá no me habló en todo el camino, sí estaba enojada conmigo y yo le iba insistiendo en que no le dijera nada a mi papá. Pero cuando llegamos a la casa, todavía antes de que entráramos, le dije, mamá, no le vayas a decir nada hasta que pase un poquito más de tiempo y así. Ella me dijo que sí, entonces yo me confié en que no le iba a decir nada a mi papá. Pero cuando llegamos a la casa, estaban trabajando en la cocina unas personas, estaban haciendo unas remodelaciones ahí en la casa de mis papás. Entonces vamos subiendo y mi papá nos encuentra y nos dice que nos había dicho el doctor, que qué es lo que tenía yo. Y mi mamá es cuando se pone a llorar y mi papá piensa que a lo mejor tengo una enfermedad. Y mi mamá le dice que estoy embarazada. Entonces yo solamente apenas iba yo subiendo las escaleras y cuando me dice eso cuando dice eso mi mamá, yo me quedo a mitad de las escaleras y no quise subir porque dije, si subo me va a dar una cachetada a mi papá o qué sé yo. Entonces mi papá solamente se me queda viendo y se queda callado un momento y me dice que quiere hablar con mi novio y que quiere hablar con sus papás porque él nos había dado la confianza pues sí, nos había brindado la confianza de andar y de salir, etcétera. Para esto, un día antes habíamos estado mi novio y yo juntos en mi casa porque se me había olvidado comentarles que su cumpleaños fue un día antes, el 30 de noviembre. Entonces habíamos estado en mi casa y pues habíamos comprado un pastel, habíamos estado conviviendo ahí. Entonces, pues sí, así fue. Para esto me dice mi papá que le hable yo a mi novio, le hablo a mi novio y él estaba festejando su cumpleaños con sus amigos porque íbamos en la misma escuela, pero como yo me había ido al doctor, pues no pude ir con él. Eh, entonces, pues sí, le digo a mi novio, la marco y me contesta y me dice que qué pasó. Entonces le digo, oye, es que estoy embarazada. Pero yo se lo dije seria, no, y él me dice, no es cierto, ya deja de estar jugando. Y cuando me dice eso es cuando me suelto a llorar. Le digo, sí, estoy embarazada y mis papás ya saben que estoy embarazada y quieren hablar contigo y con tus papás. Entonces, pues mi novio se queda callado y me dice que sí, que ahorita me marcaba porque estaban ahí todos y pues sí, así fue. Entonces, pues ya yo creo que, que sí, ya le marqué y pues qué más les puedo contar. Pasaron unas horas y fue cuando él me marcó y me dijo que su papá ya sabía, que solamente faltaba que le comentara a su mamá. Y mi papá me decía que a tal hora querían que fueran a hablar y así, pero pues yo la verdad sí estaba triste, pues no sabía yo qué hacer porque ya solamente me faltaba medio año para salir de la prepa e irme a la universidad. Y pues sí, no sabía yo qué hacer, también yo me sentía triste, me sentía yo que había defraudado a mis papás, porque pues ellos tenían mucha confianza en mí y porque era yo la mayor. Pero si quieren otro video contándoles cómo fue mi embarazo, cómo fue que estuve, pues sí, en la etapa de mi embarazo, que estuve yendo a la escuela embarazada y cómo fue mi parto, déjenme en los comentarios, denle like y pues sí, suscríbanse y ayúdenme a compartir este video para que mucha gente lo vea. Nos vemos.